Gracias. Buenas tardes a todos. Ahora me toca a mí hablar de mi trocito de elefante. Y bueno, todos han hablado más o menos de la parte terrestre y ahora me toca a mí hablar de la parte marina. Nosotros lo que hemos hecho es el seguimiento de las praderas decimonodosas que están anexas a lo que es el campo dunar de Maspalomas. Como antecedentes, pues bueno, poco más que añadir a lo que todos mis compañeros han explicado respecto a la problemática que hay en la pérdida de sedimento en las dunas de Maspalomas por las diferentes actuaciones, ¿no? Y bueno, lo que sí es destacable en este proyecto es que, por norma general, aunque vivimos en una isla y por su definición una isla es un trozo de tierra que está rodeado de agua, normalmente las actuaciones se hacen de tierra para adentro y nos olvidamos muchas veces del mar y las consecuencias que pasan, ¿no? Pues siempre están muy relacionadas. Ya hemos visto en algunas ponencias como corrientes, oleajes y demás, pues son puntos que se tienen en cuenta a la hora de evaluar todo lo que está pasando. Bueno, como a la problemática que hay, pues que se propone pues este proyecto que hoy tenemos la suerte de estar aquí presentando. Y en la parte que voy a presentar yo, pues me parece interesante ver esta cartografía de lo que son el cebadal de Playa del Inglés y Maspalomas, que además, como ya se mencionó, es una zona SEC de especial conservación porque es el más grande de Gran Canaria y el tercero más importante de todo el archipiélago. Si bien los balancones funcionan fuera del agua como captadores de sedimentos, son los cebadales los que dentro del agua hacen esta actuación, ¿no? Y además permiten que el sedimento no vaya de una manera tan rápida hacia zonas más profundas. Además disminuyen lo que es la acción del oleaje, generando una menor erosión en la zona donde está el sedimento. Y bueno, además tienen un montón de propiedades que ahora veremos. En esta fotografía sí quería mostrar que justo la punta de la bajeta, donde tenemos un problema de pérdida de sedimento, como ya han explicado anteriormente, es donde justo el cebadal es mucho más estrecho, es disperso, y en esta zona pues es donde se produce justo eso, esa gran pérdida de material sedimentario. Es importante conocer un poquito algunas particularidades de lo que es esta planta. Y esta planta, porque no es una alga, es una planta, tiene raíces, tiene tallo, tiene hojas, tiene frutos y tiene un montón de particularidades que por eso le dan la gran importancia que tiene. El primero de ellos es la plasticidad que tiene, ¿no? Cuando hablo de plasticidad me refiero a que es una planta que tiene una gran adaptabilidad. Por norma general se encuentra en muchas ocasiones en zonas de desembocaduras de barrancos, donde puede tener muchas variaciones en cuanto a pH, en cuanto a temperatura, a tipo de salinidad, incluso a la turbidez. Por lo tanto, tiene una gran capacidad de adaptarse a cualquier entorno en el que se encuentre. De hecho, esta misma especie la podemos ver en aguas muy transparentes, como son aquí en Canarias, y se encuentra también la misma especie en el delta del Ebro, donde tiene una turbidez muy alta, una gran cantidad de nutrientes y por lo tanto muy poca luz. Además tiene una variabilidad temporal, es decir, que la planta a lo largo del año va cambiando, siendo mayo, junio, la época en la que mayor frondosidad presenta, y siendo los meses de octubre y noviembre los meses en los que se encuentra de una manera un poquito más deteriorada, por así decirlo, pero es por su propio sistema. Además proporcionan alimento y refugio a muchas especies, tanto de interés ecológico como de interés comercial. Hay muchos artículos sobre ello. Es una especie de gran interés para los ecosistemas marinos canarios. Está incluida dentro del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como vulnerable. Y además, como ya he mencionado anteriormente, pues favorece la retención de los sedimentos. A pesar de que tiene muchos factores positivos, no está exenta de todo lo que son aquellas presiones medioambientales, como es la construcción de puertos, los diques de abrigo, las playas artificiales y, como no, los vertidos, que le afectan de una manera negativa. Pues bien, en este estudio lo que se hizo fue, de manera paralela a los trabajos de tierra que se iban realizando, pues se realizaron estudios en la parte marina. Se establecieron 3 puntos, que fueron la zona de control, más alejada la zona donde se estaban realizando los trabajos de tierra, un punto medio y próximo a la zona donde se estaban haciendo los trabajos,
Y cómo no, la punta de la Bajeta, ¿no? Que es el sitio crítico donde tenemos una pérdida de sedimento y donde además, como comenté antes, pues hay una gran pérdida, poca cantidad de cebadal. Los descriptores que se analizaron pues fueron a nivel de pradera, a nivel de población estructural, a nivel de haces individuales, es decir, cómo cada uno de los unas es un conjunto de hojas, cómo funcionan en estas praderas, a nivel de comunidad y ecosistema, es decir, en el conjunto, si existen algún tipo de afecciones o no durante los trabajos que se realizaban, y a nivel abiótico, es decir, las condiciones externas para ver si esas afectan de una manera directa o no a lo que es la pradera. A nivel de pradera lo que se hicieron fueron transectos perpendiculares a costa en distintos puntos, con el fin de ver si habían variaciones en lo que es la estructura de la pradera. Estos seguimientos se hacían al inicio de la obra y al final de la obra con el objetivo de ver si había habido algún tipo de variación durante los trabajos. A nivel poblacional lo que se hizo fue evaluar la cobertura y la densidad de haces. En los distintos puntos que puse en el mapa anterior, pues lo que se hacía era establecer una piqueta como un punto de partida y hacer 3 transectos en los que se medían con un ángulo determinado lo que eran el número de hojitas que había y ver si la cobertura pues era continua o discontinua. Y además se recogían muestras. Estas muestras se llevaron al laboratorio para hacer medidas morfométricas, es decir, hacer mediciones de largo, ancho. Y además en estas muestras también se contó lo que es la parte de necrosis, que es lo que se puede ver en esta foto muy clara, ¿no? Hay partes necrosadas, la densidad de epífitos, que son aquellos organismos que se depositan sobre la hoja en la parte que normalmente está expuesta a la luminosidad, y la presión de herbivoría. Se puede ver muy clara en estas hojas los mordiscos de especies, incluso llegamos a identificar qué tipo de especie es la que está depredando la planta en base al tipo del bocado que tenga, por así decirlo. A nivel abiótico se tomaron medidas de enterramiento. Lo que se hacía era que en esta piqueta que mostraba antes se hacían mediciones para ver si el nivel de sedimento iba aumentando a lo largo de la piqueta o se mantenía estable. Además se pusieron unos captadores que semanalmente se iban retirando y se medía, aquí se puede ver de manera muy sutil, la cantidad de sedimento que se va acumulando. Y por último, parámetros para determinar lo que es la calidad del agua. Esto es una sonda multiparamétrica que nos permite medir parámetros como temperatura, salinidad, pH, turbidez, conductividad, etc. Y esto es un disco de Secchi con el que íbamos mirando lo que es la turbidez a lo largo de la columna de agua. Como resultado, a lo largo de los 2 movimientos que se han hecho de tierra, no se han observado variaciones en lo que es la pradera. Si bien las técnicas que se utilizan, que son mediante filmación, aunque son georreferenciadas, siempre tienen una desviación, un layback, que va asociado a las propias corrientes de la zona, ¿no? Nunca tienes un punto georreferenciado exacto. En el mar, si bien en tierra siempre tienes un punto y una coordenada exacta, en el agua no. En el agua siempre tienes una desviación, aunque sea pequeña, pero siempre tienes una desviación. Entonces es muy difícil saber si ha habido un retroceso o no en base a la pradera. Para esto sí es verdad que lo que se utilizan son técnicas un poquito más avanzadas y más sofisticadas que lo que te permiten es hacer una cartografía mucho más definida con técnicas como un sonar de barrido lateral, incluso con una multi-haz que te permite un detalle mucho más fino y ya trabajamos a nivel centimétrico. Y con esto sí podemos hacer una cartografía de la pradera en su conjunto. Por lo tanto, no se ha observado con esta técnica que hayan variaciones o no a lo largo de los trabajos. A nivel poblacional, en estas gráficas pueden ver primer movimiento, segundo movimiento y los datos iniciales del tercer movimiento en base a los 3 puntos donde se están recogiendo datos. Este primer conjunto de columnas hacen referencia al inicio y este al final. A lo largo de los resultados que vamos obteniendo, si bien representan diferentes descriptores, podemos observar que en todo momento hacen referencia más a las condiciones particulares de la planta y al momento temporal en el que se encuentra que a las actuaciones relacionadas con lo que es el movimiento de tierra. Es decir, en esta época, octubre-noviembre, el primer movimiento, la planta es cuando está
un poco más deteriorada, por así decirlo, pero porque ella misma tiene ese ciclo vital. En mayo-junio su densidad es mucho mayor. No tiene nada que ver con el tipo de movimiento de tierra que se está haciendo, sino tiene que ver con su propio ciclo natural. Y ahora vemos como después de esa época en la que ha estado muy frondosa, pues empieza a decaer y seguramente al final del tercer movimiento tendremos una tendencia a seguir cayendo, pero por su propio ciclo. Respecto a la cobertura, más o menos ocurre lo mismo. Sí es verdad que como son praderas dispersas y estamos expuestos a esas desviaciones que podamos tener durante el transecto que se realizan las mediciones, puedes coger parches en los que son discontinuos y no se observan diferencias significativas entre un inicio y un fin de obra. Es más, si nos fuésemos a un detalle milimétrico, parece que hay más después de la obra. Y no tendría por qué haber esa relación, vuelve a ser por el ciclo natural de la planta. En cuanto al nivel de haces individuales, pues ocurre lo mismo. Si bien es cierto que lo que se observa es cuando vamos al detalle de cada uno de los, más que por movimientos de tierra al inicio y al fin de cada obra, lo que vemos es en base a la zona en la que se encuentran, siendo siempre la zona medio, en color naranja, la que mayor tamaño de haz muestra. Y esto es curioso porque esto es justo la zona en la que está frente a la zona de movimiento de tierra, por lo que, una vez más, con estos datos vemos que no ha habido una afección directa de lo que es un aumento de turbidez y disminución de luz y demás que puede afectar a la pradera. El número de hojas ocurre un poco lo mismo. En el primer movimiento pues vemos que más o menos se mantienen similares y en el periodo de junio-julio están un poquito mayor. Estas diferencias no son significativas cuando le hacemos una estadística. Esto simplemente es gráfico para que se pueda ver la evolución, pero no es relacionado con el tipo de obra. En el tercer movimiento pues estamos todavía pendientes de analizar las muestras que se están recogiendo y veremos. A nivel de comunidad pues vuelve a ocurrir un poco lo mismo. El porcentaje de necrosis en la época en la que está más deteriorada pues obviamente es mayor. En la época que mayor frondosidad presenta pues el porcentaje de necrosis pues disminuye. Y la herbivoría de manera generalizada se presenta mayor en la punta de la bajeta, donde simplemente de manera visual en los transectos que realizamos siempre hay una mayor cantidad de abundancia de peces y eso siempre está relacionado con zonas que sean mucho más dinámicas. La zona de la bajeta presenta una mayor cantidad de nutrientes, cantidad de oxigenación y demás y es una zona en la que se encuentra mayor cantidad de herbívoros. A nivel abiótico, pues se midieron, como comentaba antes, enterramiento, trampas de sedimento y calidad de agua. Tanto en el enterramiento como en la calidad de agua los resultados son prácticamente cero, por lo tanto no puse una gráfica para que estuviese plana. Y lo que me he ido directamente es a evaluar lo que es los captadores, ¿no? Que es donde podíamos ver distintas variaciones. En esto es importante destacar que estas pequeñas variaciones de aumento de turbidez están más relacionadas a eventos puntuales climatológicos que a eventos relacionados con un temporal específico en un momento determinado o con una acción de obra. Es decir, un día que había oleaje, una semana en la que había aumentado el oleaje, pues aumentaba la cantidad de sedimento que se recogía en los captadores. Por todo ello, llegamos a unas conclusiones en las que, si lo que estamos buscando es ver si este tipo de actuación ha generado algún tipo de impacto en las praderas, que ya hemos explicado la importancia que tienen como ecosistema, pues realmente vemos que no hay variaciones significativas asociadas a los movimientos de tierra en ninguno de los aspectos, en los 5 descriptores que se han analizado. Los cambios morfológicos y estructurales que muestra la planta siempre están relacionados más con su ciclo vital que con efectos externos. Y los descriptores asociados a la calidad del agua varían con la localización, como decíamos antes, incluso como la herbivoría, más en base al punto en el que se encuentran, es decir, si están en punta de la bajeta, si están en medio, si estaban en el centro, que a lo que es y eventos climatológicos, que lo que es la acción de movimiento de tierra en general.
En este punto quiero volver a marcar la importancia que tiene la cartografía que veíamos al principio. Bueno, está un poquito más atrás. La cartografía que veíamos al principio no está muy actualizada. Entonces yo creo que como un trabajo a futuro también es actualizar un poquito esta cartografía y ver cómo está afectando este cebadal a la conservación del sedimento, porque está descrito, está definido en numerosos artículos el importante efecto que tiene como captador de sedimentos y como atenuante para problemas de erosión. Por lo tanto, yo creo que este es uno de los campos también a futuro, siendo un cebadal, el cebadal más importante de la isla, en una zona donde tiene una situación crítica de sedimentos, tener estudios más profundos que permitan hacer una cartografía real, porque ahora mismo lo que no sabemos es si esta pérdida de sedimento tiene una relación directa, si se está disminuyendo el cebadal en algunos puntos de manera crítica, y creo que es un punto importante a tener en cuenta. Y bueno, yo espero haber sido breve, haber contado mi cachito de elefante, no haberles aburrido con el tema de agua, que estábamos todos muy metidos en tierra. Y nada más, doy paso al siguiente compañero. Muchas gracias.